Señor, te damos gracias por este tiempo, la oportunidad de estudiar tu palabra en libertad, sabiendo que se viene en el futuro persecución, prohibiciones, ataques, hasta que tú nos lleves en el arrebatamiento. Permítenos en este tiempo prepararnos según tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les comparto pantalla. Vamos a repetir un poco lo que vimos la semana pasada. La semana hemos estado estudiando los diferentes términos que nos explican el concepto de pecado. Y empezamos estudiando el hebreo chatá, que significa errar al blanco, que significa apuntar blanco equivocado. Es decir, disparar apuntando a propósito fuera del blanco. Chatá. Y que al mismo tiempo este término hebreo fue traducido al griego como hamartía, cuando hicieron la traducción de los 70 sabios, la Septuaginta, la versión de los 70, tradujo del hebreo al griego. Y cuando estos sabios tradujeron el término chatá, lo tradujeron como hamartía, que también significa errar el blanco, disparar en falso. ¿Ok? Después de estudiar estos dos términos y vayan memorizándolos para tenerlos en mente, para en el futuro poder compartir o discutir con alguien, hablamos de asebeo, que se traduce como los impíos, ¿no? Y dijimos que ¿quién era un impío? ¿Cómo se define un impío? Una persona que no tiene adoración, una persona que no tiene alabanza y una persona que no tiene reverencia ante Dios. Y dijimos que conocemos mucha gente que se llama cristiana, se autodenominan cristianos, que son básicamente cristianos nominales, puramente nominales, y que son personas cuyas vidas no existe la adoración, no existe la alabanza, no existe la reverencia, solamente existe tiempo para trabajar y tiempo para divertirse, tiempo para fiestas, tiempo para bailes, pero ellos se consideran cristianos, pero están equivocados, porque la Biblia a la persona sin adoración, sin alabanza, sin reverencia, le llama impío. Después utilizamos el término adiqueo, que se refiere a una persona que se traduce como injustos, que es una persona que no tiene justicia en su vida, o sea, no es capaz de hacer justicia en su vida, porque siempre está pensando solo en sí mismo. Y por otro lado, es una persona sin rectitud, sin un camino derecho que seguir. ¿De acuerdo? Esto fue lo que estudiamos la semana pasada. El día de hoy vamos a empezar estudiando un término hebreo que se llama abar. Este término hebreo significa quebrantar, transgredir, pasar por alto. Significa quebrantar, transgredir o pasar por alto. Abar. Este término aparece cerca de 600 veces en el Antiguo Testamento. Literalmente significa quebrar algo, romper algo, quebrantar algo. Y también se traduce como pasar de largo. Es decir, tienes una meta y te pasas de largo. Hay un paradero de bus donde tú tienes que parar y tú te pasas de alto, ¿no es cierto? El hombre del bus se pasa el paradero. Entonces, quebrantar, pasar de largo
o también se traduce como transgredir. Transgredir. Mario, por favor, lee Esther capítulo 3, versículo 3. Esther en el Antiguo Testamento, capítulo 3, Sí, versículo 3. 3:3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Madorqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? En este pasaje se nos ilustra el término avar, ¿no? El término es, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué pasas por alto el mandamiento del rey? ¿Por qué quebrantas el mandamiento del rey haciendo justamente lo contrario? ¿Por qué transgredes el mandamiento del rey, no? En la mayoría de los casos paralelos se utiliza para transgresiones o quebrantamientos del mandamiento del Señor. En el pasaje que acabamos de leer, se utiliza para quebrantar, transgredir una orden de un rey, pero en la mayoría de casos se utiliza para decirnos que el pecado es transgredir, quebrantar, pasar por alto los mandamientos del Señor. Hay un texto muy interesante en Números capítulo 14, búsquenlo por favor. Números capítulo 14, donde Moisés envía a un grupo de 12 espías a hacer un análisis de la tierra prometida, un análisis previo, ¿no? Cuando regresaron los 12 espías, 10 de ellos se pusieron en contra de que que entraran a la tierra prometida. 10 de ellos le dijeron, sí, la tierra es maravillosa, es bendecida, los ramos de uva son brutales, son gigantescos, es tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, los habitantes son unos gigantes que nos van a matar, entonces ni siquiera intentemos entrar porque vamos a morir, ¿no? Los otros dos espías, que eran Josué y Caleb, los otros dos espías les dijeron, no, entremos porque Dios ha prometido darnos esa tierra. Y si Dios ha prometido darnos esa tierra, nos la va a dar. Confiemos en las promesas de Dios. Y el pueblo se puso tan arisco que estuvieron inclusive dispuestos a matar a Josué y a Caleb. Es decir, manipularon estos 10 espías, manipularon al pueblo al punto que el pueblo estuvo dispuesto a destruir, matar a Josué y Caleb, porque ellos estaban en contra de la opinión de esta mayoría. Entonces, cuando Dios reacciona y actúa, dice que los va a castigar por ser incrédulos y por 40 años caminarán por el desierto y que morarán en el desierto 40 años hasta que toda esa generación muera. Y los únicos dos que van a entrar en la tierra prometida son Josué y Caleb, ¿no? Y cuando el pueblo se da cuenta de lo que han hecho, entonces el texto de Números 14, versículos 39 al 42. Hugo, por favor, léelo. Números 14, del versículo 39 al 42. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho.
Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantasteis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Correcto, Porque Amalek. ahí nomás. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo, al darse cuenta de la burrada que habían cometido, al no creer en Josué y Caleb y no confiar en el Señor, entonces reciben el castigo de Dios. 40 años en el desierto hasta que todos ustedes mueran. Los únicos que van a entrar en la tierra prometida son Josué y Caleb. Inclusive Moisés fue sacado de la lista. Y dice el texto que Moisés vio la tierra de lejos, nada más, antes de morir. ¿Por qué? Porque él, como líder del pueblo, tenía que haber seguido a Josué y Caleb y no dejarse convencer por los otros 10. Pero cuando el pueblo reacciona, entonces dice, primero se pusieron de luto, pero luego a la siguiente mañana se levantaron por la mañana, subieron al monte y dijeron, bueno, vamos a entrar, vamos a subir al lugar del cual Dios nos ha hablado. O sea, ellos pasaron por alto el mandamiento de Dios, ¿no? Entonces dijeron, vamos a subir y vamos a entrar a la tierra prometida, como si no hubiese pasado nada. Y la respuesta de Moisés es esta, ¿no? ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué transgreden lo que Dios les acaba de decir? ¿Por qué pasan por alto el mandamiento de Dios? Es decir, tienes el mandamiento de Dios delante de tu cara, porque Dios te lo ha dicho, y uno piensa que puede transgredirlo, que puede quebrantarlo. Esa es la palabra avar. Cada vez que se encuentren con una persona terca, necia, que teniendo el mandamiento de Dios delante, decide quebrantarlo, decide hacer otra cosa, entonces para ellos es el término avar, es el término perfecto. Los que quebrantan, los que transgreden, los que pasan por alto los mandamientos del Señor. Esto es interesante, ¿no? Conozco muchas personas que teniendo el mandamiento de Dios delante de sus ojos, lo quebrantan como si no fuera nada. Lo pasan por alto como si no pasara nada. Vamos a leer otros textos que nos hablan del término quebrantamiento, quebrantado, quebrantar. Jeremías 23:9. Walter, por favor, léelo. Jeremías 23:9. Ahí está David, pastor. ¿Cómo? ¿Me oyes? Sí, leerlo. Sí, vengo. Jeremías capítulo 23, versículo 9. Jeremías 23:9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. En ese pasaje que se utiliza el término quebrantado, quebrar un objeto, está diciendo acá que Dios tiene el corazón quebrado. Quebrar, y la palabra avar se utiliza justamente para definir los mandamientos de Dios en nuestras manos y quebrarlos. Qué interesante, ¿no? Qué figura ilustrativa. Quebrar los mandamientos que Dios te ha dado.
quebrar las tablas de la ley que Dios nos dio con los 10 mandamientos básicamente, aunque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero los mandamientos de Dios son eternos. Jeremías, capítulo 5, versículo 22. Mi vida, ¿puedes leerlo, por favor? Jeremías 5, 22. Ya. 5:22. Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Claro, en este pasaje dice que Dios ha puesto un límite al mar, que si bien es cierto se pueden levantar tempestades, estas tempestades no van a prevalecer para siempre. Pueden haber tempestades, maremotos, ¿no? Las olas pueden bramar, pero no van a traspasar la norma que Dios dio, que le puso, dice, puse arena por término al mar, por ordenación eterna. Entonces el mar no se va a comer la arena, no puede traspasar, no puede quebrantar la orden de Dios. Vamos aplicando esto a nuestras vidas, ¿no? Lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios nos ha dado mandamientos, ordenanzas, enseñanzas, principios, y que una persona pecadora, una persona impía, una persona injusta, una persona que hierra el blanco es aquella persona que quebranta, aquella persona que pasa por alto la enseñanza de Dios. Perdón un segundo, Sí, pastor. sí, Ahí en este versículo, es que me llama la atención esa palabra amedrentaréis. Quiere decir, es una advertencia que está haciendo Jehová. Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí. Es decir, no te in- eh, no asustarás tendrás ante mí. temor. ¿No tendrás temor? Ah, Ah, ya. Gracias. y Esa es la palabra. impresionante, ¿no? Dios eterno diciéndole al hombre soberbio, ¿no tendrás temor de mí? O sea, imagínense ustedes la magnitud de la soberbia humana para enfrentarte delante de Dios y que Dios, el Dios eterno que creó el universo, le dice a un miserable piojito, ¿no tendrás temor de mí? O sea, ¿tú estás loco? ¿Es posible que no tengas temor de Dios? ¿Es posible que no te amedrentes de mi presencia? ¿No? Bien. En el Salmo 144, versículo 4, Salmo 44, versículo 4. ¿Ya? Vamos a pedirle a Mónica, por favor, léelo. Salmos 44. Salmos 144, versículo 4. 144, versículo 4. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Exacto. Son como la sombra que pasa. Entonces, ahí están utilizando la misma palabra avar, que significa pasar de largo, ¿no? Como cuando tú tienes el pecado delante, perdón, el mandamiento de Dios delante, y simplemente pasas de largo. Para ti el mandamiento de Dios no es importante. Eso significa avar. ¿Ok? Vuelvo a compartir pantalla. Este término, avar, que ustedes ven acá, es hebreo, ¿no? También fue traducido a la hora de
escribir la Biblia de los 70, o la Septuaginta, la Biblia LXX, la Biblia de los 70, y este término avar lo tradujeron como parabaíno, parabaíno, que significa también, significa quebrantar, transgredir, pero acá añade dos conceptos más: extraviarse y caer. Y este es el concepto de la Biblia en el griego sobre el pecado, parabaíno, quebrantar los mandamientos de Dios, extraviarse del camino de Dios, caer, transgredir. Vamos a ver algunos versículos bíblicos al respecto. Vamos acá, muy bien, nos regresamos para acá. Vamos a pedirle a Mario que nos lea otra vez. En este caso lee Mateo capítulo 15, versículos 2 y 3. Mateo capítulo 15, versículos 2 y 3. Segundito, Mateo. Porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí aparece la palabra parabaíno, griego. Avar es hebreo, parabaíno es griego. ¿Por qué tus discípulos quebrantan? ¿Por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús contestó, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nosotros cuando vemos la historia de los fariseos, de los sacerdotes en la época de Jesús, ellos habían establecido normas y las colocaban esas normas por encima de la palabra de Dios. Nosotros también consideramos que muchas veces la tradición al interior de la iglesia le damos más poder, le damos más veracidad que lo que dice la misma palabra de Dios. La tradición a veces se convierte en una ley en la iglesia, ¿no es cierto? Pero en este caso, los discípulos no estaban quebrantando la ley de Dios, sino la tradición. Y Jesús les contesta, están quebrantando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús los está confrontando, les está diciendo que su tradición quebranta la ley de Dios. Por ejemplo, la tradición de los judíos era que el sábado no se hace ningún tipo de trabajo, porque la Biblia así lo enseña. Pero si una persona está en necesidad, si una persona está a punto de morir, no la vamos a ayudar, aunque sea día de reposo, claro que la vamos a ayudar. Y eso significaba quebrantar la tradición de los sacerdotes. Los sacerdotes hacían a la inversa, quebrantaban la ley de Dios para mantener sus cuestiones de tradición. Entonces, quebrantar los mandamientos. Segunda de Juan, versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9. Walter, por favor. Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí
tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Extraviarse. Aquí la palabra parabaíno se traduce como extraviarse. En Hechos de los Apóstoles 1:25. Hechos de los Apóstoles 1:25. Hugo, por favor. Hechos de los Apóstoles 1:25, ¿Sí? para que tome la parte de este ministerio y apostolado y de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. En este caso, caer. Cayó. Parabaíno, cayó. Y por último, No. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 al 14. Mi vida, por favor, leen. Primera de Timoteo 2, versículos 13 al 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, que significa desobedecer una orden específica de Dios. La palabra transgredir significa no respetar, saltarse las reglas, pasar más allá de las normas y las costumbres, quebrantar las órdenes. Interesante, porque si hacemos un resumen, en el caso, vamos a ver acá, entonces la palabra parabaíno significa quebrantar, extraviarse, caer, transgredir. Y todas estas palabras encierran el concepto de pecado, ¿no es cierto? De insultar a Dios. Vamos a una siguiente palabra. Aval. Aval. Esta es una palabra interesante porque viene del hebreo y significa desviarse del camino correcto. Desviarse del camino correcto. Esto de acá. Desviarse del camino correcto. Y se traduce en la Biblia hebrea, hebreo es, aval es un término hebreo, se traduce como injusticia o iniquidad. Injusticia o iniquidad. Pero significa desviarse del camino correcto, ¿no? Cuando a veces leemos en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la palabra injusticia como una descripción de nuestro comportamiento equivocado. Vamos a pedir que, Mónica, por favor, si lo puedes leer. Levítico 19:15. Levítico 19. 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahí, no cometerás injusticia. No cometerás injusticia en los juicios, ¿no? Dice, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Eso significa la palabra aval. Desviarse del curso correcto.
pero también se traduce como iniquidad. Job capítulo 4, versículo 8. Job capítulo 4, versículo 8. Se ha reintegrado Carlos Guerrero. ¿Puedes leer, por favor? Job 4, 8. Sí, un segundo. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Es un texto muy interesante, ¿no? Los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Es otra forma de mencionar el texto: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En este pasaje, la palabra abal se traduce como iniquidad. Recuerden que iniquidad significa desviarse del camino correcto. Job capítulo 11, versículos 14 al 15. Job capítulo 11, versículos 14 al 15. Voy a pedir, a ver, ahora le toca a mi vida, léelo tú, por favor. Ya. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. ¿Mm? El Salmo 5, 5. Salmo 5, 5. Hugo, por favor. Salmo 5, 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Recuerdan que hace un tiempo atrás que estábamos estudiando la palabra, les decía hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces decimos, Dios ama al pecador aunque odia su pecado. Es una frase muy, muy conocida. Dios ama al pecador, aunque odia el pecado, ¿no? Dios odia tu pecado, pero ama al pecador. Pero hay muchos versículos bíblicos que dicen que no es así. Hay muchos versículos que hablan de esto porque el pecado va entrelazado con el pecador. Es decir, el pecado no existe fuera del pecador. El pecado no existe fuera del pecador. Dios ama al mundo porque es su creación, pero aborrece a todos los que hacen iniquidad. Entonces, Dios ama al mundo. Cuando nosotros le decimos a la gente, Dios te ama, lo que le estamos diciendo a la gente es, Dios quiere amarte, Dios quiere que te alejes de la iniquidad, Dios quiere que te apartes del pecado, porque Él tiene un amor para ti, pero mientras tú te mantengas en el pecado, dice acá, aborrece Dios a todos los que hacen iniquidad. Entonces hay que reflexionar sobre este texto, ¿no? Salmo 7, 16. Salmo 7, 16. Vamos a pedirle a Mario que lo lea. Sí. 7, 16.
su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Nuevamente, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Su iniquidad volverá sobre su propia cabeza. Su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y el Salmo 32, versículo 2. Salmo 32, versículo 2. Mi vida, léelo, por favor. Ya un segundo. 32, 2. 32, 2 dice: Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El versículo 5 también léelo, por favor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Perfecto. Entonces dice acá que el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando nosotros descubrimos en nuestras vidas el aval, ¿no? Cuando descubrimos en nuestras vidas que nos hemos desviado del camino correcto, cuando descubrimos en nuestras vidas injusticia y vamos a Dios y se lo confesamos, Él ha prometido perdonar nuestra maldad. ¿Mm? Ahora vamos a estudiar un término que nos va a llevar la media hora restante. Y es un término muy, muy especial. Es un término, primero vamos a estudiar el término en hebreo, Peshá. Este es otro término que describe el concepto de pecado. Le llama rebelión. Rebelarse delante de Dios. Y Dios a esto le llama rebeldía, peshá, rebeldía, ¿no? Lo más común de estas palabras, junto con su nombre, la raíz, simplemente significa rebelarse. Y es uno de los usos más constantes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo encontramos en Isaías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Isaías 1, versículo 2 y 3. Mónica, por favor, léelo. Isaías 1, Isaías 1, 2 y 3. 2 y 3. Momento, momento, Isaías. 1, 2, 3. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es un texto que nos llama brutos, ¿no? Nos está diciendo que somos brutos. Oíd cielos, escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pesha. El buey conoce a su dueño. O sea, el buey
El toro, la vaca, conocen a su dueño. El carnero, las ovejas, conocen a su dueño. Pero el ser humano no conoce a su Señor. Somos más brutos que el carnero, más brutos que la oveja, más brutos que la vaca. El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su Señor. Pero Israel, nosotros somos el Israel espiritual. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. En Éxodo capítulo 34, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 al 7. Yo leo, pastor. A ver, léelo. Sí, señor. Entonces, Éxodo 34, versículos 6 al 7. 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Interesante, ¿no? Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿no? Peshá, esta es la palabra peshá. Ahora, lo interesante de esto, miren lo que voy a poner aquí en pantalla, hay otra palabra que también se traduce como rebelión, pero lleva un plus, y la palabra es mará, que significa rebelión, pero con un carácter refractario. Rebelión, pero con un carácter refractario. ¿Qué es esto? El término refractario se utiliza para materiales, por ejemplo. Hay materiales refractarios. ¿Cuáles son los materiales refractarios? Los materiales resistentes al fuego y a la presión. El cemento, por ejemplo, el acero, ¿no? Entonces, de ahí que se define a una persona con carácter refractario como alguien con el corazón tan endurecido y que muestra rebeldía para acatar un mandato o para aceptar un pensamiento diferente del suyo. ¿Entienden? O sea, no solamente es una rebelión, sino ya tiene un carácter. Son personas que no aceptan una opinión distinta a la que ellos han construido en sus mentes. Son personas en las iglesias que se rebelan y contradicen las enseñanzas que no se acomodan a su propio pensamiento. Hace varios años atrás estábamos en una reunión, en un estudio bíblico, y dos personas que estaban de visita, y entonces yo mencioné un texto bíblico que dice que a veces somos probados. Estas dos personas, un matrimonio, dijo que no éramos probados porque Dios no nos prueba porque nosotros no probamos a nuestros hijos, y como nosotros no probamos a nuestros hijos, Dios tampoco nos pone a prueba a nosotros. Y entonces yo le dije, están equivocados. Y les voy a enseñar los textos bíblicos. Y los comencé a bombardear, y les mencioné por lo menos 10 textos bíblicos donde dice que a veces Dios nos prueba. El objetivo es para formar nuestro carácter, para enseñarnos a soportar el dolor, la prueba, para ser guerreros de Dios y no debiluchos de Dios. Y entonces a veces Dios tiene que probar nuestro carácter.
Estas dos personas, después de escuchar todos los versículos que yo les di, eran personas con carácter refractario, porque no aceptaron ninguno de los versículos. Y eran textos bíblicos clarísimos, pero ellos tenían un carácter refractario. Ellos no aceptan una opinión diferente a la suya. Se rebelan ante cualquier cosa que no se encaja con su pensamiento. Entonces hay peshá, que significa rebelarse contra Dios. Hay mará, que significa rebelión, pero todavía con un carácter refractario. Esto aparece en Isaías 1:20. Por favor, Carlos Guerrero, Isaías 1:20. Ok, un ratito. ¿Ya? Dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí, por ejemplo, en la palabra que aparece sois rebeldes, no es peshá, sino mará. Es decir, si no quieren, si no queréis, y tienen una rebeldía, porque tienen un carácter tan duro, un carácter tan refractario, resistente a la presión, ¿no? Entonces seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Walter, por favor. Ezequiel 2:3. Un momentito, Ezequiel 2:3. 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Esos rebeldes que se rebelaron contra mí con un carácter tan refractario que soporta la presión y no le da la gana de dar su brazo a torcer, ¿no? Increíble, ¿verdad? Hay personas que son así, que no se dejan enseñar, tienen un carácter refractario. Pero hay una tercera palabra hebrea que es zarar, que se traduce como rebelión, pero a esta hay que añadirle terquedad y obstinación. Terquedad y obstinación. Textos, por ejemplo, Deuteronomio 21:18. Mónica, por favor, léelo. Deuteronomio 21:18. Momento, por favor. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Un hijo contumaz y rebelde. O sea, no solamente hay rebelión, sino además es contumaz. La palabra contumaz significa terquedad, obstinación. Es decir, es una persona que es rebelde, pero no solamente se revela a los mandamientos de Dios, sino que su corazón es terco y obstinado para mantenerse en medio de su rebelión. Vamos a leer Salmo 78, versículo 8. Pregunta, Carlos, Sí. en manera práctica,
Esto significa que si en la vida real uno tiene un hijo rebelde, ¿lo puede botar de su casa? No, no, Yo este es, entiendo eso, lo sacará a la puerta del lugar donde viva. sí, pero estamos hablando de estas leyes sociales. Ya hemos hablado anteriormente acerca de las leyes que eran sociales en la época de los hebreos y que tenían que ver con la cultura que vivían en la época de los hebreos. Pero, en el fondo, si tienes dentro de tu casa un hijo que es terco, obstinado, rebelde Sí, y pues, que realmente causa que no problemas, cambia. que no Ajá, que cambia, sea- entonces a veces es necesario confrontarlo con su situación. Claro, los padres es difícil que hagamos eso porque amamos a nuestros hijos, pero en pero realidad llega, hay situaciones en las cuales quizás sacarlo de la casa sería la mejor manera de traer paz al hogar, ¿no? sí, pues se puede hacer eso siendo cristianos, es Claro que sí. permitido por Dios. Claro, no lo vas a dejar en la calle, tienes que buscar un lugar donde ayudarlo a encontrar un lugar y luego ya toca a él asumir las responsabilidades de su vida. O sea, no lo botas Ujú. a la calle para que se quede a morir en la calle en el frío, ¿no? Buscas un lugar que se vaya, lo ayudas a que se vaya, le alquilas un departamento, lo que fuese, y luego él tiene que asumir sus responsabilidades. Y entonces después de eso ya le toca a él, ¿no? Bien, Ajá, ok. estas tres palabras, pesha, mara, zarar, significan rebelión. Si es simplemente rebelión, decían los hebreos pesha. Pero si la rebelión estaba con un carácter refractario, un carácter duro de cerviz, que no aceptan nada que no sea lo que a ellos les conviene, entonces ahí le utilizaron la palabra mara. Y si veían todavía terquedad y obstinación en mantenerse rebeldes, entonces utilizaban el término zarar. ¿De acuerdo? Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos el término de rebelión. El primero es apeiteo, es decir, cuando los hebreos tradujeron al griego la Biblia para el término hebreo, peshá, tradujeron apeiteo. Pero esta palabra es un poco diferente, porque esta palabra significa rebelión y desobediencia. Y este es también un concepto del pecado. El pecado es rebelión y desobediencia. Vamos a leer algunos textos. Vamos a leer Lucas 1:17. Lucas 1:17. Shari, ¿puedes leer? Sí, sí puedo leer. Bueno, por favor. Ok. Lucas 1:17. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías al hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este es un texto que nos habla de Juan el Bautista. Y esta era su misión. O sea, la misión de Juan el Bautista era hacer volver los corazones de los padres a los hijos y hacer volver a los rebeldes a la prudencia de los justos. Y eso en cierta manera es también nuestra misión, porque nosotros al predicar el Evangelio estamos queriendo que la gente rebelde vuelva a la prudencia de los justos. ¿Mm? Vamos a leer Tito 1:16. Mario, por favor, Tito 1:16. Sí, un momentito. Sí, ya está.
Tito 1:16. Sí, ya la encontré. ¿Ya? Perdón. 1:16. 15, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué pasaje tan interesante, ¿no? Profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios. Parecen creyentes. Profesan conocer a Dios. Ellos dicen que conocen a Dios, pero sus hechos lo niegan. Sus hechos lo niegan. Y son abominables y rebeldes. Apeiteo. Rebeldes. Reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Conoces gente que se llama cristiana pero con sus hechos lo niega? Tito capítulo 3, versículo 3. Mario, tú mismo, que tienes a Tito en la mano. Sí, Tito ¿me repite? capítulo 3, versículo 3. Sí. 3:3. Porque nosotros, perdón, no, Tito, sí, 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Claro, nosotros éramos también así, ¿no? Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Todos éramos esto, pero Jesús llegó a nuestro corazón y nos sacó de esa situación. Y en Efesios 2:2 es un pasaje que hemos estudiado antes. Efesios 2:2, voy a pedirle a Mónica que lo lea, por favor. Efesios 2:2. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa palabra desobediencia ahí es apeiteo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de rebelión, en los hijos de desobediencia, en los hijos de apeiteo. Ahora, pregunta, ¿es la desobediencia algo grave o no tan grave? Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículos 18 al 19. Mi vida, por favor, léelo. Hebreos 3, versículo 18 al 19. Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, la incredulidad los llevó a desobedecer y rebelarse. ¿De quiénes está hablando? Está hablando del pueblo que no entró en la tierra prometida porque le creyeron a los 10 espías y tuvieron miedo en lugar de creerle a Josué y a Caleb y entrar y tomar posesión de la tierra prometida. En lugar de entrar a la tierra prometida, a los 6 meses
6 meses después que salieron de Egipto, ya estaban a las puertas de entrar a la tierra prometida. Y por incredulidad se rebelaron, desobedecieron a la orden de Dios y por lo tanto se retrasó su entrada 40 años. 40 años caminando en el desierto. Es interesante porque este pasaje de Hebreos nos dice a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. A veces, apeiteo, rebelión, desobediencia. A veces la desobediencia tiene consecuencias. Si bien es cierto, nosotros cuando nos desobedecemos, cuando nos rebelamos, podemos ir al Señor y buscar perdón en el Señor. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si vamos al Señor y le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Pero eso no significa que no tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. A veces, por la pura misericordia de Dios, es que Dios permite que no enfrentemos consecuencias. Por pura misericordia, Dios impide que no enfrentemos las consecuencias por nuestros pecados. Pero en otros casos, enfrentar las consecuencias es parte de la disciplina de Dios. Y entonces deja que las consecuencias te alcancen. Y mucha gente llora, entonces doble. Llora porque realmente arruinó su vida o tiene que enfrentar consecuencias graves, ¿no? Y entonces recién se dan cuenta de las consecuencias de rebelarse ante la voz de Dios. Entonces, apeiteo, que es el término que se traduce de el griego, significa rebelión y desobediencia. Vamos a repasar un momentito. Acá estamos. Los términos hebreos, peshá, rebelión, mará, rebelión con carácter refractario, y zarar, rebelión con terquedad y obstinación. Cuando los sabios hebreos tradujeron peshá, tradujeron a apeiteo. ¿De acuerdo? De rebelión y desobediencia. Para terminar el estudio de hoy, quiero decirles que la raíz de apeiteo se enlaza con dos términos que también nos describen el concepto de pecado. El primero de ellos es apistemí, que significa alejarse de la fe o apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Walter, por favor, léelo tú. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Exacto. Fistemi, fe. Dios en nuestro corazón, piedad. Afistemi, sin Dios, sin fe, alejarse de la fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Afistemi, pecado, alejarme del Dios vivo. Todas las personas que han venido a la iglesia, que han escuchado el evangelio, que en algún momento de sus vidas se han entregado al Señor
y que en este momento están alejados de Dios, que en este momento no tienen tiempo para el Señor, no tienen tiempo para congregarse, como dice la Biblia, que no dejemos de congregarnos, que no tienen tiempo para tener comunión con el Padre, los que están alejados de la iglesia de Dios y del Señor, están en pecado. Afistemi. Porque la gente te dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia para estar con el Señor. Mentira. No vas a la iglesia porque no estás con el Señor. No te congregas con los hermanos porque no estás con el Señor. Estás lejos del Señor y es simplemente una excusa mentirosa para decir que no necesitas ir a la iglesia. Mentira, porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios y la familia de Dios es clarísima. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, lo encontramos en el libro de Hebreos. Afistemi, alejarse de Dios. Pero el último término que vamos a ver el día de hoy es el más grave, que también está vinculado a pecado y vinculado a la palabra apeiteo, y es apostasía. Literalmente así se escribe. Apostasía. Ya no es alejarse de la fe, es desviarse de la fe. Desviarse de la fe. Carlos Guerrero, por favor, léelo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. Segunda de Ya, 2 del Tesalonicenses, 3 al 4. del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifestare el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá la palabra apostasía acompaña a la manifestación del hombre de pecado. Es decir, antes que el hombre de pecado se manifieste, el anticristo, va a venir una racha de apostasía. Y la apostasía no puede ser de incrédulos, tiene que ser de creyentes. Porque apostasía significa desviarse de la fe. No se puede aplicar a incrédulos, sino a aquellos que estuvieron cerca de la fe, pero entraron en un proceso de corrupción espiritual y se han desviado de la fe. Conozco el caso de una persona que asistió al grupo de Young Life, tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio. Con el tiempo fue tomando una posición extraña, rara, ¿no? Se autodenomina progresista, de izquierda, comienza a defender el divorcio, el aborto, sale a manifestaciones a favor de la comunidad LGTB, aprueba, vota a favor, respalda que su iglesia contrate a un pastor homosexual. Y hoy en día es una persona que dice, se hace llamar pastora, y es una persona que está enseñando y dice que practicando poliamor, o sea, es acostarse con varios a la vez, ¿no? Siendo una persona que escuchó el Evangelio, que estuvo cerca del Evangelio, es una persona apóstata. Es la mejor descripción de una persona apóstata. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La mucha apostasía se ha metido a la iglesia hoy en día.
mucha, no digo poca, digo mucha. Muchas iglesias están aceptando lo que hace unos años era brujería nata, ahora se ha convertido en parte de la fe de la iglesia, ¿no? Es decir, participan de ritos medios raros, hay que proclamar frases medias raras, como si fuera brujería, ¿no? Declaran su lucha contra el diablo, pero en realidad son instrumentos del diablo. Entonces, esto también es parte del concepto de pecado. Entonces, en el Nuevo Testamento, la rebelión y la desobediencia, apeiteo, pecado. Alejarse de la fe, gente que está en pecado. Apostasía, desviarse de la fe. Muy bien. Entonces, con eso terminamos el estudio de hoy. La próxima semana seguiremos estudiando estos conceptos que tienen que ver con el concepto de pecado que estamos estudiando desde hace unas semanas atrás. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? ¿Todo está claro? Ayer les he mandado este documento. Imprímanlo para que lo tengan como referencia y apenas salga el video de acá, voy a mandarles una copia del estudio para que lo puedan estudiar posteriormente detalladamente. Levanten la mano si alguien tiene preguntas. ¿Sí? ¿Hugo? La palabra parabaino, del griego, que nos hablaba de quebrantar, extraviarse, caer en transgresión. ¿Esta transgresión es una agresión o es una transformación? Transgredir significa agredir una ley. Transgredir significa que tienes una ley que decides no obedecerla. Entonces estás transgrediendo a la ley. Pero también me hablaba de tradición. ¿De tradición? ¿Cierto? ¿Cómo? Exacto. Es decir, que las tradiciones hay personas que las toman como ley. Claro. Pero uno de los principios de la ley, precisamente, son las tradiciones. Es decir, una tradición se puede convertir en ley Claro, y es vista como ley. claro. Pero tienes que tener bien definido quién tiene más autoridad. ¿La ley o la tradición? Por La ejemplo, ley. vamos a tomar un ejemplo muy práctico. Hugo, el domingo pasado, has dirigido el culto sin corbata. ¿Correcto? Sí. Bueno, en algunas iglesias eso es pecado de muerte. En algunas iglesias, si no usas corbata, estás condenado al infierno. Aunque haya 38 grados de temperatura. Tienes que pararte adelante con tu saco y con tu corbata, porque así es la tradición. Y entonces te paras delante del púlpito y le dices, hermanos, por favor, ¿me permiten sacarme el saco? Entonces, con la venia de la congregación, te sacas el saco y empiezas a predicar, y naturalmente ya te imaginas cómo termina tu camisa de sudada, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando yo empiezo a predicar desde el púlpito, y aprovechando que mi esposa no ha estado, me he puesto mis camisas hawaianas. Entonces, muchos amigos míos de otras iglesias que ven la prédica, literalmente me escriben y me dicen, Carlos, qué buena la prédica del Salmo 108, 103, 104, ¿no? Pero
¿no te parecería mejor usar corbata a la hora de predicar? Su corazón tiene la tradición tan marcada. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo no encuentro un mandamiento de Dios que me obligue a usar corbata. Naturalmente, ellos encuentran varios en cuanto al orden, en cuanto a la responsabilidad, el testimonio, hasta el testimonio me han dicho, ¿no? Testimonio, el amor a los creyentes que te están escuchando, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es lo que yo voy. Cuando tu amor a la palabra, tu amor a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, tiene que estar por encima de la tradición. Tradición. La Iglesia Católica utiliza mucho la tradición por encima de la Biblia. Entonces ellos dicen que la tradición de la Iglesia Católica tiene tanta autoridad como la Biblia. Entonces ellos han construido toda una serie de tradiciones y tú tienes que evaluar siempre si esa tradición es correcta. Si esa tradición realmente es bíblica, vale la pena, hay que respetarla o no. Entonces, a eso es lo que yo me refería. La rebelión, Jesús le dice a los sumos sacerdotes, le dice, ustedes quebrantan la ley para respetar su tradición. ¿No? Eso es lo que le decía Jesús a los... Exactamente. Gracias. ¿Ven? Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Levante la mano. ¿Nada? Muy bien. Vamos a orar entonces para terminar el estudio de hoy. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por estas palabras que acabamos de aprender. Guía nuestra vida y guía nuestro corazón para que tengamos cuidado, Señor, del pecado y reconocer el pecado muchas veces que hay a nuestro alrededor y la gente a veces ni se da cuenta, ni siquiera lo sabe. No sabe que están viviendo en pecado. Gracias, Padre, por ello. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a ser comunicadores de tu verdad, de tu evangelio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Buen domingo, cuídense. Gracias. Chao, chao, nos Chao. vemos.